Desde Argentina, esto es Gutix Channel, con Facundo Gutiérrez. Muy bien, estamos muy agradecidos de poder tener la visita por este canal de María José. ¿Tu apellido cómo era? Campos. Campos, Majo, te vamos a decir Majo, ¿puede ser? Ujú, Bueno, muchísimas gracias por estar disponible para esta entrevista. Me parecía que era ujú. importante que otras personas también sepan un poquito más, sepamos un poquito más, porque de hecho yo sé poco y nada sobre el juego. Y bueno, Ujú. primero recordar quién sos exactamente, ¿no? Vos estás con el título de campeona Sí, sí, sí. nacional. Ahora, claro, ahora tengo el título de campeona nacional, pero también soy maestra internacional de ajedrez y bueno, me dedico profesionalmente a jugar al ajedrez. Qué lindo, ¿no? Que evidentemente es algo que te apasiona. Sí, sí, la verdad que sí, el ajedrez es mi día a día y soy una fanática. Mirá vos, qué lindo poder hacer lo que a uno le apasiona, ¿no? Sí, la Porque, verdad que a mí se me pasa el tiempo volando y los torneos también, es como que disfruto mucho el tiempo que pasa rapidísimo. mirá vos. ¿Qué edad tenés, Majo? Tengo 24. 24. ¿Estás estudiando en este momento? Solo ajedrez, porque es lo único que me gusta. Es como que gracias a Dios me puedo dedicar a lo que me gusta y súper contenta. Es la única actividad que realmente disfruto. Después, hacer ejercicio, leer libros que no sean de ajedrez, es como que me cuesta muchísimo. Mirá, mirá vos, mirá vos. Vos sabés que según la Asociación Americana de Ajedrez, tan solo en el primer movimiento, uno tiene la posibilidad de hacer 169 por 10 a la 27 movidas diferentes. Sí, la Eso verdad es un que número sí. enorme. Sí, el ajedrez es un número, es un juego matemático, tiene muchas variables, es todo un mundo. Imagínate que es un 169 con 27 cero atrás de posibilidades de movimiento en los primeros 10 movimientos, ¿no? Estamos hablando. Sí, 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 sí. No, no, ¿Y es cómo te lleva con eso? tremendo. ¿Vos vas con algo premeditado o que salga, que fluya? No creo que sea tan así, ¿no? Tan espontáneo. Bueno, hay movimientos que son posibles, pero son malos, entonces nadie los hace, ¿no? Entonces ahí vas descartando movimientos, lo cual se va reduciendo. Y bueno, es algo que se estudia, se aprende con el tiempo y uno se va adaptando a toda la variable, a toda la posibilidad de movimientos. Es increíble cómo la mente se adapta al juego. A medida que uno va jugando muy seguido, es como que te vas acostumbrando y después sale ultra natural y eso es fantástico. Increíble, ¿no? Lo que es la capacidad de la mente humana, ¿no? Sí, sí, sí. Porque obviamente tu organismo no es solamente ajedrez, vos haces desde conversar a todas las actividades diarias y Sí, sí, sí. además tiene un plus, ¿no? Sí, sí, Porque sí. no es el juego en sí, sino son las posibilidades matemáticas y el análisis matemático en cada movida, en cada pieza, ¿no? Claro, el ajedrez es un juego matemático, reflexivo, porque pasa que hay una situación en el tablero que tenés que analizarla para saber cuál va a ser tu siguiente idea del movimiento que todavía no sabes cuál va a ser. Entonces es un Claro, juego muy mental, de reflexión, qué es lo que está pasando en el tablero, si te están atacando, cómo defenderte bien y a la vez contraatacar. Es como que abarca muchísimo y por eso es que me atrae tanto. Es muy complejo, pero parece complejo, pero a medida que uno va aprendiendo esos detalles, eh, disfruta mucho más de lo que está pasando, ¿no? En la vos partida. estás de acuerdo conmigo que debería ser declarado un deporte, ¿no? Sí, sí, en muchos países ya lo es el Un deporte deporte olímpico, principal, digo, ¿no? exacto, sí, sí, Porque sí, sí, está es en la que lucha ahí, se está sí, se luchando está por luchando hace eso muchos años. y la verdad que sí, porque consume muchas horas, hay que tener preparación, entrenadores,
se hace todo tal cual como si fuera cualquier otro deporte y, Ujú. y te exige las mismas horas, hasta incluso más para mí. Y así que bueno, el cerebro también. ¿Y tenés algún referente vos del ajedrez? Alguien que sí, este es mi mentor, no sé, mi norte. Bueno, la verdad que yo soy muy autodidacta, no, es como que he tenido profesores, es más, tengo, pero como que siempre, eso es lo bueno del ajedrez, que uno con un libro ya puede hacer magia, puede subir su nivel, ¿no? Con pequeñas cositas que ves de ajedrez aprendes muchísimo y porque es como una cajita que vas agregando temas e ideas, ¿no? De todo lo que uno aprende de ajedrez, y después vos, con toda esa cajita, vas a tu partida y la puedes plasmar ahí a tu manera, es jugadas únicas, ¿no? Como que te lo apropias al estilo del jugador y se transmite así. Es Entonces como que es las como jugadas no que son de nadie, son de todos, ¿no? no, la jugada es de uno. Es como que Claro. vos no yo mismo algunas veces hago un movimiento y por ahí mi rival dice, no, esa a mí se me ocurrió. Claro, porque es única, es única con la idea Claro. de uno, la puede crear uno. Y Entonces volvemos a eso es, repetir lo mismo, ¿no? La capacidad que tiene la mente humana, ¿no? Es sí, sorprendente, ¿no? sí, Porque la verdad que capaz que sí. ni se te hubiese ocurrido, o sea, no sabes ni de dónde salió esa, esa jugada. Claro, Apareció. Si vas, sí, encima vos vas por tiempo. sí, siempre pasa que una jugada por ahí vos decís es buenísima y por ahí al otro ni se le ocurrió, entonces ahí te das cuenta que es la cabeza de uno, cómo ve uno lo que está pasando en la partida contra lo que ve el otro, que ve por ahí otra cosa totalmente distinta. Claro, 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 claro. Eso es digamos, lo mágico del juego, ¿no? Sí, ¿Vos crees, igual que yo, que debería ser como un taller o una materia en los colegios? sí, yo creo que sí. La verdad que yo nunca hice un deporte, nunca, en mi casa nunca se inculcó ni el deporte ni el estudio. Entonces era como que el ajedrez a mí me enseñó muchos valores y, y la verdad que sí, que me abrió muchas puertas también, porque Mira, no es solo lo que es competitivo, sino que me abrió el ajedrez es un ambiente súper lindo, muy social, ¿no? Donde no solo está la competencia, sino que es con las demás personas, sino es más competencia individual, ¿no? Es como que superarse a uno mismo, te enseña muchísimos valores y te soy sincera, yo si no me hubiera dedicado al ajedrez, no sé qué hubiera hecho, porque en el colegio que iba no me exigían tanto, era como que te aprobaban solo con ir, ¿no? Imagínate, el último año seguíamos viendo el verbo to be, entonces sí, después sí, salir de sí. ahí después de ahí, terminar el colegio, porque lo terminé, y después ir a la facultad, era como empezar de cero, no Sí, sabíamos, sí, sí, yo sí, no sí. sabía despejar X, yo no entendía cómo era que había probado matemáticas. Claro, Y claro. yo fui a la facultad y me encontré con otra realidad. Y sí, sí, sí. Entonces, y a la vez, bueno, me encontré con el ajedrez y dije, bueno, voy a intentar, me gusta, quisiera conocer más del juego y al final encontré un mundo maravilloso y me pude dedicar eso, me dedicarme a eso y la verdad que me encanta estudiar todo lo que es de ajedrez. A mí me encanta, es como que ahí es donde me Es tu prendo, mundo. ¿no? Es mi mundo, es donde me gusta estudiar, me gusta, bueno, calcular, ¿no? Hacer ejercicios de táctica, las Claro. competencias, me analizo a mí misma, ¿no? ¿Jugás contra la Y computadora? sí, ¿Y qué juego te muchas parece? líneas. Y la verdad la computadora es terrible. Es Sí, como que es muy fuerte la computadora. Y sí, es una máquina. Pero por suerte por ahora jugamos entre humanos, ¿no? Las competencias, pero las ideas que trae la máquina, cómo fue evolucionando el ajedrez, es increíble y sí, la máquina supera al humano actualmente. Pero bueno, hay que aprender un poco de la máquina, me dicen mis porque entrenadores. había toda una controversia, ¿viste? Era medio controvertido el tema. Más que nada por lo que Mm, pasó con Deep Blue, que bueno, que el ajedrecista, creo que fue Karpov, Kasparov, eh, no, eh, Kasparov, eh, sí. Gavarov,
bueno, se dejó ganar, y bueno, y después lo explicó, entonces como que había un tema así con ese, o sea, como que era más marketing que otra cosa. Vos Mm. sentí que no, que la computadora tiene juegos y jugadas interesantes, digamos. Bueno, actualmente el campeón del mundo tiene 2.800 de Elo y la Ujú, máquina tiene 3.200. ujú, Eso es un ranking que uno va midiendo su nivel. ujú. Entonces, le lleva 400 puntos la máquina, o sea que sí, calcula mucho mejor, es una máquina. La Claro, máquina, claro. el tema es que el ajedrez es el ajedrez humano, ¿no? Pasa que por ahí si vos me estás atacando el rey, ¿no? Por ahí uno intuitivamente intenta defenderlo y rechaza algunos movimientos donde su rey está en peligro. Y la máquina eso no, la máquina si calcula todo y si ve que su rey pareciera ser que está en peligro, pero si calcula y ve que no, la máquina elige esas líneas Ejecuta, sin chau. cuidado. Sin cuidado, claro, Claro, yo siempre digo, la máquina no tiene sentimientos. claro, Esa es la claro, claro. diferencia entre los humanos y Claro, las hay un máquinas. componente, claro, hay un componente Claro, emocional ahí. exacto, si a vos te Es están muy loco, atacando, ¿no? claro, si te atacan el rey y pensás que vas a perder la partida, y uno Claro, claro. intuitivamente intenta deshacer ese ataque, ¿no? Se le ocurren esas ideas de estar Sí, más sí. cómodo. Y la Es máquina no, maravilloso, ¿eh? la máquina es terrible, ¿no? Por eso yo siempre digo, no hay que, hay unas cosas, Tal yo vez digo haya que copiar prácticas. algunas cosas, ¿no? Claro, hay que sacar lo mejor, o sea, Exacto. casi todo lo de la máquina, pero hay cosas que tienen un límite. Claro, claro, claro. Qué interesante, qué interesante. ¿Y en qué momento nació esta pasión tuya por el ajedrez? ¿De chiquita o como me pareció entender de que ya un poco más grande, ¿no? ¿De Sí, sí, sí. adolescente? La verdad que yo empecé a los 15 años, aprendí los movimientos, fui a unos torneos, pero después dejé porque, bueno, ir a un club, justo lo que tenía cerca de mi casa era un club donde había que pagar una cuota, entonces a mí me costaba mucho, entonces no podía hacerle el seguimiento, digamos. Entonces habré ido 3 meses y después dejé, pero yo estaba súper fascinada por el juego Mirá vos. y me encantaba. Y soy comprarte Y libros así de ajedrez y en ¿hay realidad, libros de ajedrez? en Primero, vamos a hacer realidad sí, sí, hay libros, hay mucho material de ajedrez, Mm, hasta por internet. Eso es lo bueno, que ahora es todo más accesible, ¿no? sí, sí, Pero, o sea, tenés que tener una computadora. A mí me pasaba que yo cuando tenía 15 no tenía una computadora. y Eh, una un realidad. año después, con Conectar Igualdad, me habían dado una computadora. Entonces Ujú. ahí yo le había descargado algunas aplicaciones de ajedrez, pero bueno, no tenía un lugar físico a donde ir y hablarlo con otra persona, digamos, ¿no? Entonces, cuando terminé el colegio, que estaba en esta situación, que no sabía muy bien qué hacer, volví a reencontrarme con un ajedrez, y bueno, ahí conocí a mi pareja que también juega al ajedrez Ah, bueno. y comenzamos Qué algo lindas súper. conversaciones deben armar ahí, ¿no? Sí, y sí, sí, la verdad que sí, él comparto todo, o sea, él entiende que eso es lo bueno, no es muy común en ajedrez que su pareja juegue ajedrez, Pero por supuesto, los claro. jugadores, entonces él No es común entiende que jueguen todo, ajedrez profesionalmente ya de movida, ¿no? claro. Sí, no, él no juega profesionalmente, pero sí entiende y juega desde muy chiquito, desde Le los gusta, 9, sí, sí, le gusta, pero no lo toma profesionalmente. Y claro. así que, bueno, eso también nos ayuda a conectarnos mucho y la verdad que sí, ¿De qué zona es sos? súper lindo. Yo nací en La Plata, Ajá. pero ahora vivo en Wilde. Ah, mirá, mirá. Pues viste que, por ejemplo, hay municipios como Villa Martelli, que es la capital nacional del ajedrez, ¿viste? Sí, Y ahí sí, está sí, no sé si FADA está ahí, sí, 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 que es sí, la la Federación federación. Argentina del Ajedrez, Sí, y sí, sí. veo, porque tengo familiares por ahí, veo que todo está vinculado al ajedrez ahí, ¿viste? Hay una gran movida Sí, del sí, ajedrez, me sí, parece sí, ahí hay mucha excelentísimo, ¿viste? actividad. Sí, 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 la Yo verdad creo que que sí. se podría implementar lo mismo en el resto de los municipios porque es algo muy sano, muy lindo para los chicos principalmente, para todos, ¿no?
Sí, sí, las tener mentes un en punto, desarrollo como que, viste, sí, le puede marcar un precedente para el futuro, viste, es como el ejercicio físico. Cuando vos sí, haces sí. ejercicio físico, cuando sos adulto, te sirve eso, ¿no? Porque te ayuda a tener un cuerpo Bueno, pasa que distinto al que no casi, hace ejercicio. Bueno, lo claro, mismo bueno, pasa con el ajedrez. sí, exacto. Por ejemplo, yo aprendí a los 15 y me costó muchísimo los movimientos y toda la gente que con la que yo compito empieza a los 8, a los 9, Claro, ¿no? Entonces es como que, además que me sacan mucha diferencia de estudio, es como que ellos están muy más interiorizados con el juego y me pasa que, por ejemplo, el ajedrez es un juego muy visual, porque vos al calcular muchos movimientos no podés tocar las piezas. Vos tenés que tocar, podés tocar las piezas cuando vas a ejecutar tu movimiento y por los cálculos se hacen todo en la cabeza, entonces tenés que tener claro. una visión del tablero, ¿no? Y no perderte. Y a mí me pasa que yo Y algunas sí, veces me pierdo y no tengo completamente todo el tablero visual en la cabeza y muchos entrenadores me han dicho porque empecé a hacer desde grande. Entonces, mira vos, como que tiene, entonces me hacen hacer ejercicios para trabajar ese aspecto, ¿no? Ese campo, la digamos, de memoria la visual, visualización, claro, de la memoria visual. mira Y vos. sí, pero la verdad que el ajedrez es muy beneficioso. No solo el que aprende ajedrez tiene que competir, sino que también, bueno, dicen, ayuda a la memoria, ¿no? Aumenta la creatividad, tiene muchas otras. El ajedrez es un juego, un deporte, una ciencia, y también dicen que es un idioma, porque al estar a jugar en una partida, una vez yo fui a un torneo, mira, te voy a contar una anécdota, fui a un torneo, era muy chica, yo tenía muchos problemas familiares, entonces cuando fui al torneo era como que me despejaba, ¿no? Era un momento de una actividad donde eh, te exige mucha concentración, entonces estás enfocado en el juego y te despeja de todo lo que pasa, ¿no? Y, y además, bueno, que lo disfrutaba mucho, entonces era como, voy y bueno, no había tenido una buena semana en mi casa, voy a jugar el torneo y hay un dirigente, ¿no? Alguien que organizaba el torneo, viene, se sienta al lado mío y me dice que lo bueno del ajedrez es que no importa quién está sentado adelante, ¿no? Ni la vida que tiene, ni la clase social, ni nada, no importa. Puede sentarse a jugar una partida con otra Sí, sí, persona sí. que tampoco importa si tiene Puede ser un problemas, rico, si un no. pobre, puede ser un Claro, millonario, puede exacto, ser un conecta, mendigo, puede ser quien exacto, sea. Tiene exacto, que no saber las importa. reglas y Y ya está, y se conecta. Y hay eso es lo forma bueno de, del ajedrez. hay forma de hacer trampa en el ajedrez. Bueno, dicen que online se llamó mucho ese tema porque por ahí puede haber alguien, por ejemplo, yo estoy jugando acá y al lado mío puede haber alguien haciéndome señas las jugadas o algo. Ujú. Pero qué Entonces es, online, porque aparte va todo por tiempo, ¿qué tanta seña te puedo hacer? no, pero había online, cuando en la pandemia se hacían torneos con mucho tiempo, entonces se puede. Ah, Y, y bueno, entonces era como que era muy difícil saber si te estaban haciendo trampas o si te estaban ganando bien. A mí me ha pasado que he jugado torneos en donde presencialmente les ganaba muy fáciles a algunos jugadores y online me ganan. Y vos decís, bueno, ¿qué pasó? O en tres claro, meses claro, claro, mejoraron su nivel espectacular o algo raro está pasando. Por claro, eso, pero presencialmente, bueno, no nos dejan tener celulares a mano claro, a los claro, me imagino. jugadores, porque Aparte puedes no tener podés estar distraída, no podés estar mirando, me imagino yo, ¿no? En mi ignorancia. Si estás haciendo No, 800.000 claro, cálculos por segundo, no podés estar mirando el celular, o sí, lo podrías sí, no, hacer. además, no se puede En un hacer nada, torneo no estoy puedes, hablando, ¿eh? sí, hasta además, sí, sí, en un torneo profesional, hasta además no puedes charlar prácticamente, no te Claro, pueden estar viendo hablando con otra persona porque esa persona te puede decir la jugada. Pero sí, hoy en día se le dice módulo a la computadora que calcula ajedrez, se le dice módulo. Se puede tener módulos en el celular, en cualquiera, hasta esos relojes inteligentes, sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces no te dejan tener eso, ni celular, nada encima, nada. Mira, Es más, cuando fui a jugar a la Olimpiada no se dejaban llevar ni la lapicera.
te daban todo ellos. Y te hacen Mirá pasar vos, por che. escáner, ¿no? De metal, a ver, para que no tengas nada. Y Salís de ahí si sos bueno, nada más. No hay claro, forma exacto, ganando, de salir de nada. ahí ganando, Claro, si sos agarrás bueno. ¿perdiste muchas veces? Sí, cantidad. Pero lo bueno que tiene el ajedrez es que de las derrotas es cuando más aprendes. Es así. Es terrible, pero es así. Es como que me ha ido torneos muy mal, cantidad, no sabes. Y es como que tiene eso el ajedrez, que también, además de ser, bueno, el deporte es como que te ayuda a superarte a uno mismo, ¿no? En Claro, las dificultades que uno presenta. No sabes cuántos capo. torneos he ido con la ilusión de ganar y, y Y me volví, volvés, y volvés claro, sin nada, pero tenés que buscarle la manera de que eso te motive, ¿no? Yo estoy todo el tiempo yendo a jugar torneos, me va mal, listo, la próxima edición vengo y lo gano, ¿no? Voy a entrenar duro para volver a la próxima claro, edición y esa es la actitud, ganarlo. claro, claro, claro. Claro, que sirva de algo, ¿no? Todas esas derrotas que sirvan de algo, que no es La un resiliencia, deporte. digamos. Claro, digamos, eso es lo bueno de ajedrez, ¿no? Que de a diferente de otros deportes, que es mental, entonces no es que no te va a dar más el físico, si pasan 10 años no te va a dar Claro, más el claro, físico. claro, claro, No, claro. La no, mente es, no. sí. Claro, la A no mente va a ser que seguir tengas lúcida. 43 como yo, viste, ya ahí No, como que hay también, una caída, también. hay una No, para mí caída. también. No, para mí también se puede, se puede. Yo ya me Sí, imagino se con puede, pero 60 no. años yendo a jugar torneo y ganándolos. Ya te Lo soy que, sincera. bueno, pero vos, para los 70 años, ¿cuántos años vas a tener jugando? ¿Entendés? Si yo arranco ahora, ¿entendés? Como que me va a costar el doble. ¿Se Al entiende? Es como un principio, idioma. Es como un idioma. bueno, Muy bien pasa lo que a mí, ejemplificaste vos. yo algunas veces pienso, yo digo, bueno, para campeón del mundo, ¿no? De mujeres, lo veo lejísimo, pero no tanto, ¿eh? Mirá que el ajedrez para mí, eso es lo bueno, que Claro, es muy random. Puede ser que fuiste, tuviste una buena partida y chau. claro, pero además es como que no no te limita en ningún sentido, ni en la edad para mí. No, Mirá para vos. mí no. Es como ¿Y vos que, imagínate, yo alguna me enfrento a vez? gente que fue hace Ujú. más de 30 40 años al Claro, claro. ajedrez, y yo juego hace 6 y les gano. Y no estoy Mirá vos. hablando de gente que voy a jugar a un club, estoy hablando de competencias internacionales. Claro, claro. Debe ser que a los Así tipos se le, que, ¿no? Se llenan de preguntas, debe ser, ¿no? Porque, ¿cómo no, puede por ser eso la para mí pibita esta que... sí se puede. ¿Qué te iba a decir? ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar a ese nivel, a ese lugar? No, la verdad que no. La verdad que me sorprendió completamente. Yo iba a jugar a un club que se jugaba sin puntos, encima no era profesional, pero me gustaba porque siempre me apasionó el ajedrez. Entonces era como que yo iba a jugar y sin darme cuenta me estaba introduciendo en todo ese mundo. Claro. En la nada iba, jugaba, bueno, tenía una base, ¿no? Que era que estudiaba algunas líneas, iba, la jugaba y veía que mi rival me hacía cosas que no conocía y le preguntaba, porque también tiene eso el ajedrez, que entablas una charla de lo que está pasando en la partida. Es muy social también a la Sí, sí, vez, sí, sí, sí. ¿no? Después de estar una hora ahí sentado jugando, estás media hora después charlando de lo que pensaste en la partida y compartiendo los pensamientos que tu rival pensó también, ¿no? Mm. Y así, sin darme cuenta, me fui introduciendo y buscando libro, información de lo que había pasado en mi partida, ¿no? ¿Sos de filmarte y analizarlo después? Las partidas se anotan, Ah, como en ah, la sí, vi que batalla se anota, naval, sí, ¿viste? Que se sí, sí, anota. sí. Entonces, vos te llevas el papel, ¿no? Cuando Ajá. termina la partida, pones el resultado en la planilla y la firmas vos y tu rival para chequear que esté bien el resultado y después vos te llevas el papel a tu casa y la puedes reproducir en el tablero. Y Ujú. ahí analizás, ¿no? Y ves los errores. Y así fui mejorando y aprendiendo, leyendo muchos libros, leyendo la historia del ajedrez, leyendo cómo había que formarse jugadores. Imagínate, yo leía libros, hoy en día los jugadores se forman con entrenadores, hay otro estilo, Sí, sí, pero está yo más siempre sofisticado fui, todo.
claro, yo siempre fui mucho de la vieja escuela, entonces leí la historia de cómo evolucionó el ajedrez con el tiempo en el mundo y cómo entrenaban antes. Y antes no existía la computadora, entonces la gente, Claro. los jugadores buenos, llevaban libros, todo el material escrito, ¿no? Y su cabeza sobre todo, Hay ¿no? Porque al torneos fin y de al mil cabo ochocientos y pico, hay muchas de categorías de Italia, ajedrez. sí, de 1840, 1860, Sí, sí, que sí, se sí, hay anotan, muchas ¿no? categorías. Pero después Sí, hay sí. desde el año 1000 que se anda hablando del ajedrez y todo esto. O Ah, sí, sea, sí, sí. Sí, sí, no, el es ajedrez tiene antiguo como la humanidad misma. exacto, exacto. Y es Pero increíble que las reglas nunca se hayan cambiado ni nada. Sigue siendo el auténtico ajedrez de siempre. Perfecto. claro, 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 claro. Así que, ¿y te pasa a veces que cuando salís con tus amigas, me imagino que tus amigas no juegan al ajedrez, ¿o sí? No, no juegan, lo ven como algo Claro, es súper como que extraño y sí, que loquísimo. estaría buenísimo charlar pero no podés charlar. Y es como que no te pasa Es como que que, claro, es como que me preguntan, ¿y la competencia? Y yo bien, digo, bien, bueno, sí, bien, bueno, gané, perdí, viste, es como que no le puedo explicar cómo fue claro, claro, realmente lo que pasó. Che, perdí esta, pero en realidad estaba ganada, viste. Es como que es muy difícil, entonces lo intento resumir, pero muy poco se habla porque, bueno, para ellas es un juego claro, claro, claro. y me preguntan, ¿no? Me dicen, ¿cómo puedes estar ahí sentada tantas horas? Y sí, 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 la verdad Porque que pasa sí, que hay uno que, está tan concentrado que las partidas pueden durar 4 o 5 horas. Ahí claro, sentado, por ahí te levantás para ir al baño y después volvés y te sentás, seguís calculando. claro, Y quedás, pero destruidísimo. Claro, 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 sí, tantas horas sí, sentado. sí, cuando, por ejemplo, yo ahora jugué el femenino, bueno, que salí campeona y fueron 9 días, partidas 4 horas y entre 3, 4 horas y la verdad que cuando terminás la última partida como que te duele un poquito la cabeza, pero después se pasa, ya estoy acostumbrada, ese es el tema. Claro, 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 Sí. claro. Ya No, y está, además ya está. con la emoción y todo se te Y te va, la gusta, verdad. claro, y te gusta. Yo por ahí voy perdiendo, pum, pateo el tablero, chao, me fui. No, ¿Entendés? no, Como es que que ahí es donde más tenés que estar concentrado. Pasa mucho en el no tengo ajedrez. tanta paciencia, ¿viste? No, pero eso es Donde lo veo bueno que del ajedrez. en dos piezas ya no me salió, pum, pateo el tablero y me fui y No, me no, dedico no a hay otra que tener cosa. esa actitud. No hay que tener, ni en la vida misma hay que tener Por esa actitud. supuesto, Hay por que supuesto, por insistir, supuesto. hay que insistir. A mí me ha pasado que he ganado partidas que he estado perdida. ¿Por qué? Porque sigo manteniendo la presión, sigo ahí sentada, que me gane hasta que me deja que mate. Yo voy a seguir calculando y voy a intentar dar la vuelta a la El partida. jaque Hay que mate es lo tener esa último garra. ya. Chau, Hay que se tener esa terminó. garra. Y sí, sí, Exacto. sí, sí, sí. Hay que tener Es esa que, garra porque es hay que un por humano algo del llegás otro a donde lado. llegás, ¿viste? Yo tengo esa actitud, pero con otras cosas, ¿entendés? Ah, Y eso me exacto, permitió exacto. llegar a donde llegué, Sí, pero hay ¿entendés? que tener esa actitud Y con todo sí, lo que sí, uno desea. sí, sí, sí. Bueno, pero el ajedrez no está en mi lista de deseos. O sea, está en la lista de deseos, pero ya en el puesto 80 y pico, ¿viste? Pero me parece muy interesante por todo lo que hablamos, ¿viste? Sí, sí, O sí. sea, uno tiene que tener la mente abierta, ¿viste? Sí, sí, Eh, sí, sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Tiene Sí. que tener abierta y entender que si esto es bueno, se debería aplicar, se podría utilizar para, ¿se entiende? Así que por Ah, eso sí, sí, sí. quería tu testimonio para sumarlo Sí. y por ahí mucha gente que se suma a mi canal pueda tener una referencia más sobre el deporte, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, sí, para Sobre este mí deporte. hubiera estado genial aprenderlo desde muy chica Y porque, sí, como te sí, digo, sí, sería lindo. aumenta la creatividad, Ujú. ayuda a la memoria, ¿no? También Y bueno, está esto de que vos los ves a los chicos tan chiquitos y se quedan ahí sentaditos quietos, viste que los chicos son muy claro, claro. Sí, sí, hiperactivos. sí, sí, tal Entonces, cual, tal les cual, tal ayuda a cual. enfocarse solo en Sí, sí, algo, ¿no? Aunque sí, sea sí, por sí, 15 minutos, pero están ahí enfocados, ¿no? claro. Y también a tener la responsabilidad, porque uno cuando ejecuta un movimiento tiene la responsabilidad.
de lo que está haciendo, ¿no? Decir, bueno, voy a poner este caballo en esta posición. Claro, Y claro, claro. o sea, te ayuda a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Exactamente. A Y ser bueno, en mi día a seguro día, claro, a planificarse y a también mediar con las ayuda. consecuencias. Exacto, a lidiar, Sí, 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 es sí. la vida misma, la vida misma. Sí, 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 la Así verdad que que, el ajedrez es un canal hermoso que para mí muchos chicos y chicas tienen que pasar por ahí. No digo que dedicarse completamente, pero sí claro, claro, conocerlo claro. y pasar por ahí. La verdad que a mí individualmente el ajedrez me salvó porque es un mundo maravilloso. Yo siempre digo que tuve suerte porque cuando empecé a jugar ni sabía que iba a ir a jugar a una olimpiada, ni sabía que Claro, existían las claro, sí, olimpiadas de sí, me ajedrez imagino, ni los me imagino. mundiales, ni sabía todo lo que me espera, todo lo que me Y esperó, lo o que te sea, espera en el futuro. y lo que me espera, exacto, ni Bueno, cuenta me di y la verdad que estoy súper contenta de el ajedrez en mi vida. la verdad que quedó clarísimo. Me alegro muchísimo que seas una apasionada, que puedas hacer lo que te apasiona, de que tengas una pareja que también le guste, que puedas compartirlo con ella. Así que te deseo lo mejor y te agradezco muchísimo habernos dado estos minutitos para reflexionar en lo importante que es este juego y ¿por qué no?, despertar la curiosidad. Así que bueno, te Sí, seguimos sí. en las redes Bueno, y éxitos. muchas gracias a vos por difundir el ajedrez y bueno, ojalá que pase esto, ¿no? Que el ajedrez llegue a muchos chicos y chicas y que sepan que tienen un lugar ahí, ¿no? Donde ir a poner su creatividad, concentración y a despejarse sobre todo. Cualquier cosa que se pongan en contacto con vos a través de las redes. ¿Te parece? Sí, sí, mi ¿Eh? Instagram es majoches Sí, ahora para lo los que quieran ponemos. saber Sí, sí, sí. y Va bueno, a estar muchas en gracias pantalla. a vos nuevamente Por por favor, difundir muchísimas el gracias. ajedrez. Chao, hasta luego.